Señor, Bienvenido. ¿Sí? puedo encender mi cámara entre 8 minutos si estoy manejando. Muy bien. Bueno, el sentido es que ustedes la puedan encender, ¿verdad? A veces por cuestiones de señal, pues que se corta o algo similar, pero al menos en el caso de la clase ustedes la puedan tener encendida para que acá pueda quedar estudiado que ustedes la están recibiendo. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase del día de hoy. Solo me gustaría saber si ya tienen su guía, si ya descargaron su guía esta semana. ¿No la han descargado? Señor, ¿Sí? escribimos nuestro nombre en el chat. Sí, ya pueden empezar a mandar su asistencia en el chat. Su nombre completo, por favor, porque a veces solo me mandan un nombre y un apellido y hay compañeros pues que tienen el mismo nombre. Entonces, su nombre completo y la carrera, si son de mecánica, de electricidad o de dibujo, ya la pueden empezar a mandar en el chat para que yo después les marque su asistencia. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Muy bien. Les reitero entonces la bienvenida a nuestra clase del día de hoy, siempre dándole gracias a Dios porque nos permite que a pesar de la situación que enfrentamos hoy como país, pues ustedes puedan seguir con su aprendizaje. Para las personas los que se acaban de integrar, ya pueden empezar a mandar su nombre completo en el chat para su asistencia y por favor que su cámara esté encendida para que pueda contar su asistencia. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidos ya a nuestra clase número 2. Estamos trabajando la guía número 3. Ya estamos a la mitad de este tercer bimestre. Entonces, siempre motivándolos y eh, para que ustedes puedan seguir colocando su mayor esfuerzo. Ustedes ya este año se van a graduar, entonces que puedan seguir dedicándose. Yo he visto las tareas de ustedes, hay tareas que de verdad se nota la dedicación y el esfuerzo que ustedes les colocan, entonces que ustedes sigan así. Y para los que tal vez no van tan bien, tal vez no solo en mi curso, sino en los demás, que en el caso de ustedes, este bimestre también es vital para que puedan recuperar los puntos que tal vez perdieron en el primero o en el segundo, entonces para que ustedes también puedan tomar en cuenta ese aspecto. Para la actividad que vamos a realizar esta semana va a ser un cuestionario en línea. Al terminar la clase se les va a habilitar el cuestionario en la plataforma. Ustedes lo pueden responder terminando la clase o pueden después, tienen hasta el otro día lunes para poder entregarlo. El otro día lunes es la fecha límite que van a tener para que ustedes los puedan responder. Y como siempre, la metodología van a ser 5 interrogantes o enunciados de falso y verdadero y 5 de selección múltiple sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. No tenemos dudas con lo que vamos a realizar esta semana. No. No, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar en tema principal que tenemos es el criollismo. El criollismo, además de ser una de las etapas que se vivieron cuando se realizó la conquista y este proceso de invasión que se vivió, también forma parte importante de las corrientes literarias. Entonces, este es el que vamos a conocer el día de hoy. Este criollismo tiene varias características bastante específicas en el sentido de que se va a basar prácticamente en una región. Acá tenemos que se desarrolló en las 3 primeras décadas del siglo XX. Ahí fue cuando esta corriente literaria empezó a tomar importancia, empezó a tomar relevancia o estuvo en su apogeo en estas primeras 3 décadas del siglo XX. Los escritores que han trabajado con esta corriente literaria, la criollista, muestran una posición nacionalista en el arte y una conciencia literaria madura. Son de tendencia americanista, es decir, que prácticamente puede relatar también eh, historias o narrar hechos que se sucedieron a través de la conquista o a través de cualquier otra situación que pueda tener relevancia en esta corriente o en esta etapa. Una de las características que también tiene esta corriente es que tiene lo que más podemos encontrar en esta corriente va a ser la novela, el relato o el cuento,
y también algún tipo de leyendas o de historias o de mitos que se puedan transmitir de forma oral. Los personajes que se involucran en estas obras la mayor parte del tiempo son víctimas de una naturaleza americana, brutal, inhóspita y grandiosa. Es decir, que los personajes tienen este tipo de características. Pueden ser víctimas de algún hecho, de algún... Acá nos refiere a naturaleza americana, cualquier tipo de hecho que relacione a este país, o también puede ser brutal, inhóspita y grandiosa. Entonces, esas son las características que tienen los personajes o los escritos que tiene este tipo de corriente. Algunos representantes de este tipo de movimiento, podemos considerarla como un movimiento o como una corriente literaria. En Hispanoamérica, los que más se resaltan son Virgilio Rodríguez Macal, que es el representante de Guatemala en este tipo de corriente, Rómulo Gallegos de Venezuela, José Rivera de Colombia, Horacio Quiroga de Uruguay, Ricardo Giraldes y Benito Lynch de Argentina. Ellos son algunos de los escritores o de los autores que se resaltan en este tipo de corriente. Vamos a ver posteriormente algunos otros que también marcaron o tienen una importancia en este tipo de literatura. También tenemos que para este tipo de escritos o este tipo de narraciones se debe tener una buena forma de psicología de los habitantes de las regiones. Este tipo de movimiento criollista en lo que se basa es en conocer o en relatar situaciones de una región o de un lugar o una zona específica. A eso hace referencia, por eso dice acá que es importante conocer la psicología o la forma de pensar, los comportamientos que tienen los habitantes de esa región de la que se va a tratar el escrito o la narración. También tenemos que representa en forma exagerada o la idealiza de forma no muy real. Puede ser también que en estos escritos pues se idealicen ciertos comportamientos o ciertas actitudes de una forma exagerada y que lo hagan ver pues no tan real. También tenemos que los escritores de este movimiento, a diferencia de los escritores americanistas del periodo romántico o de los indejistas de la misma época, le dan mayor importancia al paisaje que a los individuos, lo que los hace muy perceptivos o muy descriptivos los hechos o los acontecimientos. Acá tenemos que en este tipo de movimiento se puede tomar más en cuenta el paisaje, es decir, el contexto en el que se va a encontrar los personajes, no tanta importancia a los individuos que forman parte de, sino más que todo el paisaje y el contexto, lo que va a hacer que a través de este texto pues se describa las cosas que hay alrededor o que sean más que todo textos descriptivos para que el lector pueda comprender y pueda imaginarse o situarse dentro de la historia. Otra característica de este movimiento es el manejo de la lengua y tiene que conocer a fondo los regionalismos del vocabulario que se usan mucho en sus obras. Es decir, que si se va a hacer una obra que sea de este movimiento criollista, se tiene que tener muy en cuenta, en primer lugar, la región en la que se va a realizar o de la que se va a tratar y tener bien clara cuál es el lenguaje o cuáles son este vocabulario que se utiliza en esa zona. Por ejemplo, acá en Guatemala nosotros tenemos cierto tipo de palabras que se utilizan solo en Guatemala, o a veces le dicen que son palabras chapinas o algo, o se les da otro nombre que pueden ser palabras populares. Entonces, ¿qué palabras ustedes conocen que sean así netamente de Guatemala y que tal vez no se hablen en otro país? ¿Qué palabras o qué frases creen ustedes que solo se utilizan acá en Guatemala? Pues tienen los Tortrix. Muy bien. Sí, también es válido, ¿verdad? ¿O qué otra frase utilizamos nosotros para decir que algo está bonito o que algo está bien? O Qué chilero. ¿Chilero? hilero, muy bien. ¿Qué otra palabra? Pero si se dan cuenta, caemos al mismo punto, ¿verdad? Que son palabras que se utilizan netamente en Guatemala. Yo no he escuchado que digan que chilero en otro país, pero si se va a hacer una obra que sea de Guatemala o que vaya a relatar algún acontecimiento que sea guatemalteco, pues se tiene que tomar en cuenta este tipo de palabras, ¿verdad? O algo a veces cuando nos referimos a un objeto de una manera diferente, ¿verdad? Entonces también se tiene que tomar en cuenta este tipo
este tipo de palabras o de lenguaje que se va a utilizar en la obra para que también el lector pueda crear ese vínculo entre lo que se está leyendo y lo que lo que se vive en ese país o lo que se vivió en ese acontecimiento. También los diálogos que se van a utilizar en este tipo de obras se va a caracterizar por ser fieles a la forma de hablar de las localidades. Es decir, que si se va a hablar, digamos, en una zona que habla solo el idioma quiché, por ejemplo, pues tiene que estar en una forma similar y totalmente igual a la que se habla en la vida real en esa obra. Tiene que tomarse en cuenta, como les decía, ese tipo de vocabulario especial que hablan, porque hay municipios de Guatemala que tienen otras palabras que tal vez no se utilizan a nivel nacional, ¿verdad? Sino que tienen ciertas palabras que pueden ser diferentes o que pueden también darle otro significado a lo que se está hablando. Entonces, esta característica es bien importante porque en una obra de este tipo sí tiene que haber una fiel prácticamente forma de hablar de la localidad para que también el lector pueda estar en el contexto o pueda situarse dentro del acontecimiento o de lo que nosotros vayamos a relatar. Ahora vamos a conocer un poco sobre las características que tiene el criollismo. Este tipo de movimiento o de corriente literaria tiene rasgos que lo definen como una tendencia naturalista y del Parnaso. También constituye la respuesta de América a las invasiones del naturalismo europeo, es decir, el impulso de lo propio original al frente de la cosmopolita. Es decir, que el criollismo surge también de los eventos que se sufrieron durante la invasión, ¿verdad?, de los europeos en América, y también es como alzar lo que querían era que las personas que son de América o de Hispanoamérica pudieran alzar la voz y que pudieran también contar situaciones o acontecimientos desde su punto de vista, utilizando, como les mencionaba, el idioma de su localidad. También esta se opone o es contraria a la corriente exotista y la cosmopolita del modernismo. El modernismo pues ya se trataba un poquito más o va un poco más dirigida al continente europeo y entre otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, el criollismo va a ser una oposición al modernismo. El hombre y el mundo están ligados a lo propio y cercano. Esa es una de las características que tiene este movimiento. Existe predilección por las formas de expresión popular, folclórica y coloquial, pintores, también como refranes, dichos, giros y cualquier otro tipo de frase o de lenguaje que se caracterice en la zona. Es importante que en estas obras o en estos textos que tienen como base esta corriente, pues se tenga también esta forma de expresión de la localidad. También pueden influir la cultura o el folclore y también pues lo coloquial, ¿verdad? Lo que hablábamos de las palabras, pueden incluirse también refranes, dichos o giros también o giros autóctonos, perdón, que pueden estar dentro de este tipo de texto y que le van a dar también como estas características o esta peculiaridad para que pueda formar parte de este tipo de corriente literaria. Como parte también del criollismo nace lo que es la literatura contemporánea. Este tipo de literatura se empezó a desarrollarse durante el siglo XX y tiene tres grandes divisiones que también pueden considerarse como tres claves que tiene la literatura contemporánea. Una de ellas va a ser el posmodernismo, el vanguardismo y el postvanguardismo. Estas tres etapas son claves o pueden ser fundamentales en la literatura contemporánea. Algo que es importante también de mencionar es que, como por ejemplo el posmodernismo, también van a ser en oposición a otro tipo de corriente literaria. Va a ser como algo contrario, algo que también nació como para darle la contraria a este otro tipo de corriente literaria que existía en ese entonces, cuando hablamos del siglo XX. O el día de hoy solo vamos a conocer un poco sobre lo que es el posmodernismo y cuáles son las características del mismo. Cuando nos referimos al posmodernismo, también puede ser llamado como postmodernidad. Puede ser abordada de acuerdo a la modernidad como la superación, afirmación o confirmación de la diferenciación de la misma, así como también contrarias a esta está la antimodernidad, supramodernidad y submodernidad, además de los nuevos eventos que se van a relacionar con lo que estamos tratando el día de hoy, que es el postmodernismo.
Este término era utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos. Es decir, que el postmodernismo no es solamente una corriente literaria o no es solamente algo que forma parte de la literatura contemporánea, sino que también embarca otro tipo de expresiones artísticas. Por ejemplo, lo que pueden ser culturales, pueden ser también filosóficos y cualquier otro tipo de movimiento artístico, pintura, escultura, también pueden formar parte de esta división de la literatura contemporánea. Más que literatura contemporánea, lo podemos tomar también como una época en la que se desarrolló todo este tipo de expresiones artísticas, tanto pueden ser culturales, literarias o filosóficas también en el siglo XX. Y también estas se han extendido hasta el día de hoy. Pueden estar definidos de diversos grados, de diferentes maneras, por su oposición o superación de las tendencias de modernidad. Cuando hablamos de post, nos referimos a lo que viene después. Entonces, acá el nombre se refiere a lo que viene después del modernismo. A eso se refiere su nombre. Van a ser también, como les mencionaba, como una oposición o en contra más que todo del racionalismo externo de la modernidad que se trabajaba anteriormente. Lo que quería ahora pues era dar un pensamiento posmoderno en el que se iba a caracterizar ya no tanto por el encanto, sino por el desencanto y la apatía en el fracaso de los pensamientos de modernidad con una corriente renovadora del pensamiento y la expresión de la sociedad. Es decir, que el posmodernismo lo que trataba de hacer era poder cambiar ese pensamiento o el racionalismo que tenía la modernidad, también incluyendo adjetivos o incluyendo características como el desencanto o la apatía, ¿verdad? Que es lo contrario de la empatía. Y también pues demostrar también el fracaso que había tenido la modernidad en este tipo de corriente literaria y también que nos daba la oportunidad de que esas personas se expresaran de una manera contemporánea dentro de esta literatura. El posmodernismo también tiene ciertas características que lo van a hacer diferenciarse de las otras dos divisiones que habíamos visto. Una de ellas es que es antidualista. Ellos tenían también una filosofía que era occidental, que creó dualismo y así concluyó del pensamiento ciertas perspectivas. El posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra o contra mujer. Acá lo que nos trata de dar a entender es que el posmodernismo pues abría sus puertas, abría la oportunidad a que hubiera pluralismo y diversidad, tanto en el contenido que se trabajaba, que no fuera nada más temas racistas o temas de límites de fronteras, de migración o de mujeres contra hombres mujeres, sino que también esto daba la oportunidad de buscar otros tipos de intereses, ¿verdad? Como eran las ideologías modernas o las estructuras políticas y sociales que los apoyaban. También se podían tomar en cuenta estos temas para poder llevar a cabo algún escrito o alguna obra de este tipo de movimiento. Otra de sus características es que cuestiona los textos. El posmodernismo asegura que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen ninguna autoridad o no tienen objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien estos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. Lo que afirma el posmodernismo es que cuando se relata algún tipo de texto histórico, literario o de cualquier otro tipo, muchas veces no se hace con objetividad o simplemente va a reflejar la intención que tiene el autor, ¿verdad? Si el autor quiere ver que el hecho estuvo mal, pues lo va a hacer ver de una manera negativa, y si cree que el hecho estuvo bien, pues lo va a hacer ver de una manera positiva. Sin embargo, eso era lo que creía el posmodernismo, que no se utilizaban o no se hacían los textos o las obras con objetividad, sino que todo dependía pues de lo que el autor pensara o de la intención que él tuviera de transmitirlo. Entonces el lector nunca podía situarse en lo que era la realidad de lo que había acontecido, sino que se dejaba llevar por lo que decía el lector o la obra que estaba leyendo. El giro lingüístico en el posmodernismo hace referencia a que el lenguaje es el que va a moldear nuestro pensamiento.
no puede haber un pensamiento sin lenguaje, así que el lenguaje crea literalmente la realidad. Acá también podemos ver que el lenguaje va a moldear nuestro pensamiento y que no podemos ser seres pensantes, eso afirma el posmodernismo, si no tenemos un tipo de lenguaje. Los seres humanos pues somos seres ampliamente sociables, siempre nos estamos comunicando, todo el tiempo necesitamos estar comunicando, transmitiendo y recibiendo información. A eso es a lo que hace referencia al lenguaje que nosotros utilizamos y que sin este lenguaje pues no habría pensamiento y que el lenguaje también va a formar literalmente la realidad de lo que se está viviendo, del acontecimiento, que es lo que se tiene que tomar en cuenta ya sea en una obra de cualquier tipo de expresión artística, ¿verdad? No exclusivamente de la literaria, sino que en todos los ámbitos. También tenemos que la verdad, como perspectiva, es una cuestión más que todo del contexto de que nosotros nos encontremos y más que todo se va a tratar de poder reflejar la verdad a través de una perspectiva. Puede ser diferente, puede ser de una manera más creativa o original. Acá tenemos que la verdad es cuestión de perspectiva o del contexto más que de algo universal. Es decir, que lo que yo puedo considerar como verdad no puede ser la verdad para ustedes o no lo pueden ustedes considerar de esa forma. No tenemos acceso a la realidad o a la forma en la que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Acá lo que afirma en esta característica del posmodernismo es que prácticamente la verdad va a depender de la perspectiva que tenga cada persona y que no vamos a tener nosotros acceso a la realidad verdadera, podemos decir, sino que solamente nos vamos a fijar en lo que a nosotros nos parece verdad o a lo que a nosotros nos parece sea bien o nos parece, lo podemos ver de una forma negativa. Entonces, más que todo, va a basarse en la perspectiva que tenga el autor o en la perspectiva que tenga el escritor. No sé si tienen dudas hasta dónde vamos. No sé yo. No, bueno, No sé. gracias. Como parte en la guía aparece una obra destacada, que es la de Luis Cardosa y Aragón. Era guatemalteco y escribió pues esta obra que se llamaba Las líneas de su mano. En la guía hay un fragmento. Entonces, lo que vamos a realizar en este momento es que les voy a dar 5 minutos para los que voy a transmitir acá. Para los que no tengan su guía, lo van a poder ver acá en la pantalla para que ustedes puedan leer y después comentarme cuál fue el mensaje que les dejó este fragmento. Más que todo es un fragmento de la obra que él escribió y de qué creen ustedes que puede tratar la obra basándose en en lo que dice este pequeño fragmento. Entonces solo lo voy a hacer más grande. Para los que tienen su guía, pues pueden dirigirse a su guía y van a encontrar en esta parte donde dice obra destacada, Luis Cardosa y Aragón, y acá va a estar un pequeño fragmento. Entonces voy a darles, vamos a ver, 5 minutos para que ustedes puedan leer, ya sea en su guía o acá en la pantalla, puedan leer un poquito del fragmento de esta obra y después vamos a comentar para que ustedes me digan pues de qué creen ustedes que trata esta obra. Entonces ya pueden empezar ya sea leerlo acá o en su guía. Yo sé. Muy bien, ahora como repaso ya solo para ponerlos en contexto de lo que es el criollismo, es una corriente literaria que nace en la última década del siglo XIX o a inicios del siglo XX. Este movimiento va a buscar incorporar en medio de la prosa el mundo y el sentimiento del vernáculo o elevarlo a una categoría más artística. Busca también involucrar el habla local en una obra narrativa y en este tipo de movimiento o en este tipo de obras van a existir dos tipos de lenguaje. El culto refinado junto con el popular, que era lo que les mencionaba de las palabras que utilizamos en nuestro país, que a veces suelen ser muy características o que si las personas no son de nuestro país, pues no las pueden comprender. A eso hace referencia a esto también. Y también acá nos mencionan algunos otros autores que fueron importantes en este movimiento del criollismo.
También tenemos que estas primeras manifestaciones se dieron en el país, se dieron en Cuba y se producen paralelamente en el surgimiento del romanticismo también en Hispanoamérica. Las características principales que tiene el criollismo es que predomina lo autóctono. También utiliza modismos dialectales que profundizan las leyendas del pueblo, es decir, que pueden utilizar estos diferentes tipos de dialectos, también que se pueden incluir historias, hechos, leyendas o mitos que se tengan en un pueblo o en la locación de la que se va a tratar nuestra obra o nuestro documento. También tenemos que puede ser considerada como una herencia del romanticismo, se aproxima al color local. Los aspectos lingüísticos del criollismo radican en profundizar y realizarlo de manera espontánea la asimilación del lenguaje indígena o del lenguaje que se utilice en la localidad o en el lugar de donde se vaya a realizar la obra o el texto. Sus obras no se van a conformar con la sola finalidad artística, sino que también buscan ser documentos sociológicos del momento que vive el país. Es decir, que no simplemente van a redactar cierto tipo de aspectos culturales o artísticos, sino que también tienen la finalidad de poder ser considerados como documentos sociológicos que puedan representar los acontecimientos que vive el país o la región de la que se va a tratar. El criollismo en Hispanoamérica pues nace en el periodo colonial. Empezó a utilizarse este término porque se hacía referencia a los hijos de los españoles que eran nacidos en el continente de América o en tierras americanas. Comenzó a cobrar relevancia durante la época de la emancipación al ser utilizado por los insurrectos para diferenciar a las tropas leales al rey. Sin embargo, en la actualidad este término suele asociarse a la identidad chilena como un todo, en especial a las tradiciones campesinas de la zona central del país. A eso se puede utilizar ahora este término de criollismo. Sin embargo, este movimiento literario se sigue viendo en la actualidad. Para las instrucciones de la guía número 4 van a realizar un mapa cognitivo tipo panal. El tema que vamos a trabajar va a ser literatura latina. El tema va a ser bastante corto, va a ser bastante resumido, no vamos a entrar tanto en autores, sino más que todo en qué es y en sus características. Sin embargo, vamos a realizar también la lectura de este libro que se llama Huellas de Animal Grande, que es escrito por Álvaro Rogelio Gómez Estrada. Este libro es una recopilación de historias que ocurrieron durante el conflicto armado interno. Entonces, yo les voy a enviar les voy a escanear una historia y ustedes pues les van a dar lectura durante esta semana y van a agregar un pequeño comentario en su mapa cognitivo. No tienen que hacer un resumen, no tienen que hacer una síntesis, sino que ustedes un comentario sobre la lectura, si a ustedes les pareció interesante. Por ejemplo, me pareció interesante este acontecimiento, me pareció interesante esto, lo que sucedió acá, lo que sucedió acá. Entonces, eso es lo que ustedes van a incluir dentro de su mapa cognitivo. Entonces, acá pueden abrir ustedes una pestaña donde diga comentario de la lectura. Y ya colocan ustedes acá pues el comentario de su lectura. Va a ser como les comentaba, ¿verdad? Un pequeño comentario, no tienen que resumir, sino que de lo que a ustedes les gustó, de lo que a ustedes les pareció interesante, de eso es lo que tienen que comentar dentro de su mapa cognitivo tipo panal.